Y continuamos en esta transmisión especial el día de hoy, 7 de agosto del 2026, en la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Quiero contarles que en ese momento el presidente Gustavo Petro abandona la Casa de Nariño. Ha terminado ya su mandato el día de hoy. Y quiero contarles también que nos encontramos con un analista experto en seguridad, exsecretario de Seguridad en Colombia, Hugo Acero. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes y gracias por la invitación. A ti por el espacio, Hugo. Bueno, hoy en esta posesión en la ciudad de Cali, todo el tema de un cambio en esta posesión ya no es en la ciudad de Bogotá. Hacerlo en una ciudad como Cali, que para muchos es una ciudad con muchas falencias de seguridad, ¿qué representa para el país? ¿Qué mensaje está dando el presidente electo? Yo creo que hay dos mensajes que él plantea. Uno tiene que ver con ese proceso de acercarse a las regiones, de trabajar con los alcaldes, con los gobernadores, y por eso lo hace, digamos, en una región como Cali, Valle del Cauca. Y dos, creo que el tema de seguridad. El Cali y el Valle del Cauca tienen en este momento unos problemas graves de inseguridad. Ha venido creciendo la violencia y desde luego tiene que ver con no solamente Cali, sino toda la región del Valle del Cauca, Cauca y, digamos, todo el suroccidente del país. En ese sentido, creo que esos son los dos mensajes: cercanía a las autoridades locales y el tema de seguridad. ¿Realmente era necesario hacerlo en esta ciudad para dar este mensaje o simplemente se podía descentralizar a las regiones con otras formas, con presupuesto, con intervención directa en las ciudades? Yo creo que es la forma en que él quiere asumir su gobierno, ya descentralizado, va a gobernar, según él, desde Barranquilla y va a tener sedes alternas. Habla de que la Casa de Nariño la va a convertir en un museo y creo que ese es su estilo. Y bueno, es el estilo del presidente, ojalá le dé resultado. Lo que sí siento es que la gente del país que quiera protestar frente al gobierno nacional lo va a tener que hacer en Barranquilla y no me imagino los indígenas del Cauca trasladándose desde el suroccidente del país hasta Barranquilla. Sí, es verdad. Bueno, hablando un poco del balance general que nos deja el gobierno de Gustavo Petro, hay muchas cifras y hay muchos porcentajes que claramente no se cumplieron. Hay cifras que en vez de disminuirse en homicidios, hurtos, delitos agravados, aumentaron. ¿Qué hizo mal o qué debió cambiar el presidente que hoy ya termina su mandato, Gustavo Petro, y qué estrategias debe implementar el presidente electo para que no se cometan estos errores? Bueno, lo primero en términos de cifras, el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro fue Colombia, potencia mundial de la vida. Y uno esperaba pues que centrar la política en la vida, en la preservación de la vida, en el medio ambiente, pero también la vida de las personas. Se puso unas metas un poco ambiciosas de reducción del homicidio, pasar de una tasa de 26,5 6 a 24,4 en el año 2026. Y la verdad es que el país va a finalizar con una tasa de 28. Planteó también la reducción de las muertes en accidentes de tránsito, que es una cosa dramática. La tenía sobre 8.500 y la planteaba que él al final de su gobierno la habría reducido a 5.700 muertos en accidentes de tránsito. La verdad es que va a finalizar con 8.900. Aumentó casi en 400 casos los muertos en accidentes de tránsito. No disminuyeron. Y pues si uno mira las masacres, si uno mira la extorsión, el secuestro, pues todo eso aumentó. ¿A qué se debe todo esto? Particularmente a que centró su política en la paz total. Y el tema de seguridad pasó a segundo plano. Tuve la oportunidad, porque lo solicitaron el viceministro de Defensa de Alberto Lara, digamos, el primer viceministro de Defensa, me invitó a que le ayudara al gobierno nacional a hacer el plan de seguridad. Efectivamente, allí estuvimos 3 expertos elaborando ese plan de seguridad. Se elaboró, pero lo que uno siente es que se archivó. O sea, el tema de seguridad no estuvo en la agenda del presidente Gustavo Petro. No fue un tema central. El tema de la paz fue central y la verdad es que la manera como se desarrolló el tema de la paz lo que hizo fue básicamente fortalecer a los grupos armados ilegales
y no hay ningún logro, salvo 90 personas que se han concentrado en la zona de Putumayo. De resto, no existe ningún logro en temas de paz. Y lo que sí hay es el deterioro importante de la seguridad. Sí, realmente todo el tema de la paz total realmente no tuvo ningún tipo de evolución y no tuvo resultados. Y creo que el tema de seguridad es algo que impacta mucho a nuestro país, pero se desglosa en diferentes temas. No solamente es la seguridad en las regiones, también son todo el incremento que comentaba de los grupos armados, del narcotráfico, hasta el contrabando. Pero esta estrategia que se debe implementar a partir de hoy no puede ir dividida, debe ir No, ojalá no. consolidada. Ojalá no. Digamos, ha hecho varios anuncios y hasta ahora el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha hecho varios anuncios. No conocemos sus contenidos ni las acciones puntuales de lo que se va a desarrollar, pero suenan algunas ideas interesantes, pero hay que ver su desarrollo. El presidente llega en un momento, yo diría que mucho más difícil que el que tuvo el presidente Álvaro Uribe en el año 2002. Mucho más difícil. El presidente Álvaro Uribe llegó, desde luego, con una guerrilla que ya desde finales del gobierno Pastrana, las Fuerzas Armadas habían tenido una iniciativa y venían replegando a las FARC, porque las FARC llegaron a finales de siglo y comienzos de este siglo casi a tomarse el poder. Algunos funcionarios de Estados Unidos aseguraban que era cuestión de tiempo en que las FARC se tomara el poder. Casi que éramos un Estado fallido en ese momento. Al final del gobierno Pastrana, después de lo del Caguán, arreció el gobierno Pastrana, fortaleció la fuerza pública y Bogotá, por ejemplo, que en ese momento yo era subsecretario de Seguridad de Bogotá y el alcalde era Antanas Mocus, con Andrés Pastrana montamos el primer batallón de alta montaña en Sumapaz, en un territorio en donde las FARC habían se había estado asentado más de 40 años, ahí en Sumapaz. El presidente recibe, en ese momento, el presidente Uribe recibe un país con una fuerza pública dinámica, porque venía dándole duro después a las FARC particularmente, después del Caguán. Recibe recursos, había recursos, pero además estaba el Plan Colombia. Y además tenía otro elemento importante, y es que el país en ese momento no estaba dividido. La gran mayoría del país estaba en contra de los hechos de violencia de las FARC y estaban porque se les golpeara de manera muy decidida, porque habían engañado con el proceso de paz del Caguán del anterior gobierno del presidente Pastrana. Entonces recibe recursos, recibe una fuerza pública fortalecida, no recibe un país dividido, hay Plan Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella recibe una fuerza pública desmotivada, pues no desmotivada, pero sí por lo menos desvertebrada. Son cerca de 90 generales y almirantes que fueron retirados, sin contar coroneles, mayores y capitanes de gran experiencia que fueron retirados. Eso debilita a la fuerza pública con una inteligencia desbaratada. La DNI se acabó, más bien parecía una policía política que una institución de defensa del Estado. Recibe un país sin plata. Recibe un país sin Plan Colombia y no va a haber Plan Colombia. La gente cree que va a haber Plan Colombia 2. No, seguramente va a haber cooperación con los Estados Unidos y esa cooperación va a darse desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de inteligencia, pero no va a haber los mismos recursos que se dieron con el Plan Colombia. El problema grave de la serie de propuestas que tiene, de todo el tema de bloque de defensa de la seguridad urbana, de recuperar la seguridad en los territorios, de aumentar el pie de fuerza de la policía y seguramente también de las fuerzas militares, el problema es de dónde va a sacar la plata. No hay plata. Es más, este gobierno que acaba, del presidente Gustavo Petro, deja compromisos con vigencias futuras cercano a los 40 billones de pesos. Vigencias futuras que quién las tiene que pagar, los próximos gobiernos, particularmente el gobierno que inicie. Y aún así, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, ha dicho que tiene un déficit de 19 billones. La policía habla de 17 billones de déficit. La Fuerza Aeroespacial no se sabe cuánto y seguramente la Armada tendrá otro tanto. Seguramente va a tener que conseguir otros 40 billones. El tema es de dónde los va a sacar.
40 billones son más o menos 2,5 reformas tributarias. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Si tienen esperanza o creen que los Estados Unidos van a poner toda esa plata, olvidémonos de eso. Lo más probable es que existan nuevos impuestos. No, pues sí, es completamente innegable. No, es que lo sabe el ministro de Defensa de Hacienda designado, lo sabe el vicepresidente que fue ministro de Hacienda. Y pues basta que nos digan de cuánto va a ser el apretado. O sea, ¿en dónde van a apretar? Y la gasolina la van a aumentar, le van a quitar los subsidios al diésel. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues hay una serie de ideas. Hay que esperar el comienzo del gobierno y tener la esperanza que lo que se haga realmente beneficie y solucione los problemas del país. Y estamos hablando solamente de un sector que tiene problemas económicos. Imagínate lo que es el problema económico en el tema de salud, el problema económico en el tema energético, el problema digamos, económico de otros sectores y el problema fiscal que tiene el país. Entonces, la situación no es fácil. Por eso digo, la situación del presidente Abelardo de la Espriella es mucho más difícil que la que tuvo el presidente Álvaro Uribe en el año 2002. Nuevos impuestos probablemente podrían ayudar a este déficit fiscal, pero también el tiempo apremia, porque normalmente cuando un presidente recibe su nuevo gobierno, todas las personas, todos los ciudadanos tienen esas esperanzas en un mes, en 2 meses, que empiecen a observar esos cambios. Como por ejemplo cuando ingresó el presidente Gustavo Petro, que dijo que en 2 meses ya no existía el EN. Posiblemente quieren resultados también porque pues es la patria milagro, quieren resultados inmediatos, pero esto no se va a dar de forma inmediata. Hablar de la estrella, ¿cómo debería generar esa implementación para que realmente se observen estos cambios? Lo primero es que cada vez más los ciudadanos todos, y ahí me incluyo, somos un poquito más impacientes. Otra era la época en donde no existían las redes. Sí, uno tenía que esperar a llegar a la casa a ver el noticiero que pasó durante el día. ¿Sí? Por eso es que el tema de seguridad está ahí al día, porque es que uno está viendo el celular y aparece la nota del asalto, del robo y de lo que sucedió. Eso al segundo. Antes que salgan los medios de comunicación, ya la noticia está regándose por todo lado porque alguien grabó algo. Entonces, eso nos hace mucho más impacientes. ¿Cómo solucionamos esos problemas de manera urgente? Yo no sé si tengamos 100 días o que el pueblo colombiano va a esperar 100 días. Ojalá lo esperemos. Y ojalá de veras apoyemos, porque es que tenemos tenemos una costumbre mezquina desde el punto de vista político. Y es que los que pierden espera que al que ganó le vaya mal, pero mal, mal, y hacen todo lo posible porque le vaya mal. No importa si al país le va mal. Como si todos los colombianos estuviéramos en un barco y en alta mar, ya no tenemos posibilidad de llegar, tenemos que llegar a un puerto seguro, y hay unos que están haciendo el esfuerzo por llegar al puerto seguro y hay otros que están abriéndole huecos al barco. El barco se hunde con todos los colombianos, no con los que ganaron y los que perdieron, no con los de derecha, no con los de izquierda, se hunde con todos los colombianos. Y ahí deberíamos apostarle realmente a que los problemas que hoy tenemos los podamos solucionar de manera conjunta. Ojalá se logre unos consensos importantes, pero más que consensos, unas acciones que permitan realmente que volvamos a tener esperanzas. El presidente de la Espriella, tú lo has dicho, ¿qué debe hacer? Hombre, debe tener unas victorias tempranas. Una victoria temprana de Álvaro Uribe en el tema de seguridad democrática, ustedes recordarán, fue recuperar la seguridad en las carreteras. Vive Colombia y viaja por ella, recordarán. Porque antes de Álvaro Uribe, lo que sucedía es que ni siquiera podíamos salir de Bogotá, porque éramos secuestrados, había secuestros. El país llegó a tener 3.500 secuestros. Y el primer logro que tuvo Álvaro Uribe fue recuperar la seguridad en las carreteras. Sacó el ejército, como él decía, en un camioncito, en un caballo, lo que sea. Sacó el ejército y recuperó las carreteras. Eso le dio confianza a la gente. Y eso llevó a que la gente, cuando él habló del impuesto al patrimonio, la gente no dijera, no, nos oponemos al impuesto, vamos a hacer protestas. No, aceptaron el impuesto al patrimonio, que fue recursos adicionales para la seguridad, que llamaron el impuesto de guerra en ese momento. Entonces, lo que esperaría uno desde el punto de vista estratégico del presidente Abelardo es que haya unos logros tempranos,
unos resultados tempranos que comience a recuperar la tranquilidad de todos los ciudadanos en las ciudades y en los territorios. Va a ser difícil que lo haga en todo el país, pero puede focalizar acciones en determinados territorios, en determinadas ciudades, y esos resultados tempranos le pueden dar cierta tranquilidad pues a los colombianos, a todos los colombianos, y seguramente muchos entraríamos a decir, hombre, apoyémoslo porque se requiere recursos. Y otro de los temas que también preocupa a toda la ciudadanía, hablando del tema de seguridad, es el narcotráfico. En Colombia, claramente, en nuestra historia se han terminado con principales cabecillas del narcotráfico, pero estos grupos organizados claramente vuelven y colocan a otro principal que continúa con esta organización. ¿Cómo se puede acabar desde la parte interna, desde la parte financiera de estos grupos para que no siga sucediendo lo mismo? Llama la atención hoy que estamos regresando a la guerra al narcotráfico. Lo que habíamos dicho, porque me incluyo, es que esa guerra había fracasado. De Nixon fue la guerra pasando por varios presidentes norteamericanos, la guerra contra el narcotráfico fue central. Y hasta los propios presidentes y gobernadores en Estados Unidos se dieron cuenta que no era como la mejor salida, pero estamos regresando a eso. Prueba de ello es cuáles son los delegados del gobierno norteamericano en la posesión del presidente Abelardo. La DEA, director de la DEA, el fiscal y personas que tienen que ver con ese tema. Ese tema es central. El tema es si eso soluciona realmente el problema. ¿Cierto? Si eso es lo que soluciona realmente el problema. En Colombia está demostrado que no. En Colombia está demostrado que no. El tema es cómo logra el Estado tener presencia, y cuando digo el Estado no es la fuerza pública únicamente, logra tener presencia en los territorios que hoy tienen economías ilegales, temas de minería ilegal, narcotráfico y otras economías ilegales, inclusive trata de personas, porque eso se ha dado en Colombia también. ¿Cómo logra el Estado llegar de manera integral a esos territorios? No basta con que tenga las fuerzas militares y la policía en este territorio. El tema es dónde también está la justicia. Digamos, se requiere una estrategia con 5 elementos básicos. Uno, presencia no esporádica, sino permanente de la fuerza pública en los territorios, ¿cierto? Para atender los temas de seguridad. Justicia, donde está la fiscalía, pero también debe estar los jueces. Desarrollo territorial. O sea, cómo las instituciones de desarrollo están ahí en términos de vías, de educación, electrificación, comunicaciones y otras cosas en esos territorios. 4, cómo se trabaja con los alcaldes y gobernadores que han estado ausentes por parte de los gobiernos nacionales en esos procesos de intervención de los territorios donde hay problemas de violencia y delincuencia. Casi que ahí los alcaldes y gobernadores no existen y hay que involucrarlos. Y quinto, debe haber una amplia participación de las comunidades, porque esos ciudadanos y esas ciudadanas que están en esos territorios no son delincuentes. Algunos de ellos son campesinos, algunos de otros no son campesinos, están ahí por la economía ilegal. Pero no es la gente con la cual definitivamente hay que pelear. Son las cabezas de esas estructuras criminales, es la rentabilidad de esas economías ilegales, donde estamos atacando el blanqueo de recursos que existe en Colombia de manera dinámica. ¿Dónde se blanquea el recurso del oro del nordeste antioqueño si no es en las principales ciudades, particularmente en Medellín y otras ciudades? ¿Cuándo estamos atacando eso? ¿Cuándo atacamos la gente que realmente maneja el narcotráfico en este país? Yo lo digo porque fui secretario de seguridad y uno le decía, no, es que es el tema de los Camilos, no, es el tema del Tren de Aragua, que es de los venecos, en fin, ¿cierto? Lo que haya. Y estructuras, o los Mesa, las estructuras criminales. Cuando uno llegaba a esos territorios y encontraba precisamente y atacaba estas estructuras, algunos de ellos decían, no, es que esto lo maneja el patrón de San Andresito. ¿Cuándo va a aparecer el patrón de San Andresito? ¿Cuándo atacamos al patrón de San Andresito? ¿Cuándo atacan a los patrones de Medellín que están actuando aquí en Bogotá? ¿Cuándo atacamos las mafias transnacionales que están aquí en nuestro país? La mafia rusa, la mafia mexicana, la albanesa, ¿cuándo? Y esto no se hace, pues difícilmente vamos a acabar esto. Si es solamente erradicar y fumigar y bombardear, seguimos en la misma medicina que no ha dado resultado por más de 40 años. Y cómo no volver a esos años
manchados de sangre en el país, donde claramente el ataque era directo a estos grupos, pero también habían pues muchas víctimas, efectos colaterales que claramente no queremos volver a vivir en el país. Pero el tema aquí es si probablemente el presidente electo tiene una mano dura frente a estos grupos, ¿de qué manera él puede generar realmente poder dentro de ellos, internamente, no solamente con fuerza, con un pie de fuerza, sino lo que le comentaba hace un momento, con inteligencia dentro de ellos, con inteligencia artificial? ¿Cómo lo podría hacer? La criminalidad cambió ya hace un tiempo, no solamente la criminalidad urbana, sino que en general la criminalidad en el país y en la región. Tenemos una criminalidad cada vez más organizada, mucho más transnacional. El Clan del Golfo es realmente un gran emporio criminal a nivel de Colombia regional y a nivel mundial, muy parecido a lo que ha sido el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, más o menos eso, y hay toda la serie de estructuras que en sus economías se relacionan con grupos criminales organizados a nivel transnacional. Para enfrentar eso, se requiere fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y desde luego alianzas estratégicas. Se requiere, desde luego, recuperar las relaciones con Israel. Bien lo hace el presidente de la Espriella, mirar cómo restablecer relaciones, porque muchos de los equipos que tiene nuestra fuerza pública es de origen israelita. Los mantenimientos, los repuestos y todo lo que tenemos. Y desde el punto de vista de inteligencia necesitamos ese apoyo. Relaciones con Estados Unidos, con el Reino Unido, con algunos países europeos, pero también a nivel regional. Hay que mejorar las relaciones con Ecuador, con el presidente Noboa. Hay que mejorar las relaciones con Perú. Por eso hay que crear un bloque regional frente al crimen nacional y transnacional, que estaría Perú, que estaría Ecuador, Venezuela. Hay que mirar cómo se vincula eso. Panamá y posiblemente México y algunos países centroamericanos. Además desde luego, los Estados Unidos, Israel, Reino Unido y algunos países europeos. Eso hay que hacerlo. Porque estamos ante un crimen transnacional, no estamos ante la gente que se levanta muerta de hambre a ver que consigue algo robando o haciendo cosas. No, estamos ante grandes empresarios. Y para enfrentar eso se requiere inteligencia, investigación criminal, información financiera, el lavado de activos, perseguir riquezas, perseguir las cabezas que realmente son, golpearlas y desde luego, sobre todo, atacar toda la cadena y la economía criminal de estas organizaciones. Son las 2:28 de la tarde y continuamos en esta transmisión especial sobre la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Estamos hoy con un analista experto en seguridad, Hugo Acero, y estamos hablando sobre todos los temas que a cada uno de los ciudadanos le preocupan en el día de hoy o también tienen esa luz de esperanza con este nuevo gobierno. Hugo, es importante también pensar que claramente durante esos 4 años la percepción de la ciudadanía respecto a seguridad decayó un montón y que tiene la esperanza que este tema de seguridad cambie para 2026-2030. Hablemos un poco también de todo el tema de la seguridad en las calles, de los comerciantes, de esa persona que en el día a día está siendo extorsionada. ¿Cómo se puede atacar directamente, no solamente con pie de fuerza en la fuerza pública, sino cómo podemos tener estrategias distintas que puedan disolver este tipo de problemas? Lo primero es que, digamos, el propio presidente y su gobierno, yo creo que ya lo han reconocido, hay que trabajar con los alcaldes, porque el estado más cercano a los ciudadanos, en los territorios, en las ciudades, en los territorios. Los alcaldes son el Estado en los territorios y además tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad, en coordinación con el jefe máximo, que es el presidente de la República. Entonces hay que trabajar con ellos. Lo segundo, reconocer que los alcaldes actuales y gobernadores pues ya tienen más de 2 años de periodo de gobierno, tienen unos planes y es sobre esos planes que hay que desarrollar también las estrategias que trae el nuevo presidente. Lo tercero es que no basta, hemos dicho, hay una idea que aparece constantemente cuando se reúne con los alcaldes y los gobernadores un presidente y es necesitamos más policía.
Y desafortunadamente algunos políticos dicen, sí, 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 yo le mando más policía. Sáquenlos. A diciembre, este diciembre, van a salir más o menos 20.000 policías. Y de aquí a diciembre no alcanzamos ni siquiera a reponer esos 20.000 policías. Luego entonces va a haber menos policías. No tenemos plata para sacar más policías. ¿O de dónde vamos a sacar la plata? Debe sacarse la plata, desde luego, para aumentar el pie de fuerza. Y ojalá no lo hagan con auxiliares bachilleres, como lo hizo este gobierno, que nos mostró que es que un aumento de policías y lo hizo con auxiliares bachilleres. Por Dios, eso no se hace. No basta con eso. Hay que trabajar en esas dos áreas, inteligencia e investigación criminal, aumentar el número de profesionales, hombres y mujeres, en investigación criminal de la policía y la fiscalía, fiscales especializados, mucho más, y hombres y mujeres en inteligencia, porque hay que atacar precisamente la estructura criminal, crimen organizado local y transnacional. Y al trabajar con los alcaldes, desde luego las estrategias en los territorios son también integrales. No basta con tener más policía en la calle, tener inteligencia, tener investigación criminal, sino que también hay que trabajar con las comunidades. Y eso lo hacen las autoridades locales. Hay que trabajar con los comerciantes, hay que trabajar con los vecinos, hay que ampliar la capacidad de participación de los ciudadanos, el capital social a través de frentes locales de seguridad, de organizaciones comunitarias. Todo eso hay que hacerlo. Y eso los alcaldes lo saben hacer y lo pueden desarrollar, que eso es importante. Y lo otro es que no siempre está ligado al accionar criminal, sino que muchas de las condiciones del ambiente, de los entornos urbanos, son las que propician la posibilidad de que se presenten estos hechos. Falta de iluminación, basuras, habitantes de calle que no son atendidos, hombres y mujeres que no son atendidos de manera integral, jóvenes, niños, niñas que terminan involucrados en hechos de violencia y delincuencia. Debe haber programas específicos para prevenir eso. Gente que se mata por problemas de convivencia, pues debe haber cosas de cómo resolvemos conflictos y cómo atendemos esos hechos que generan violencia. Entonces, ahí los alcaldes son fundamentales. Ahí las comunidades son fundamentales. Y ahí las estrategias que se diseñen deben ser un diálogo constante entre la autoridad local, la autoridad nacional y lo que trae el nuevo presidente, desde luego, pero no es solamente mano dura. Aquí se requiere acciones de prevención, acciones disuasivas. Y otro tema que pasa a veces de agache, el tema de justicia. Hay que trabajar con el Consejo Superior de la Judicatura, hay que hacer las reformas que sean necesarias. El alcalde Galán ha venido precisamente haciendo una propuesta para que se sancione de manera fuerte el tema de la reincidencia. Hay personas que son detenidas 15, 20 veces y vuelven y salen a la calle porque siempre es el mínimo monto, el monto mínimo que no permite que la gente lo manden a la cárcel o los entregan sin pruebas suficientes. Eso es bien difícil. Entonces, ahí se requiere realmente una intervención mucho más integral. Y en eso la gente dice, es que a los delincuentes hay que meterle a la cárcel, pero nadie está construyendo cárcel. Este gobierno que acaba de pasar construyó 430 cupos en 4 años, por Dios. Con un hacinamiento del 50%, hablan de 28%, pero en las cárceles nacionales. Pero si le sumas los 23.000 que hay en URIs y estaciones, el 50%, tenemos un hacinamiento del 50%. En esas condiciones en que están esas personas, en que muchos de ellos siguen delinquiendo desde la cárcel, pues difícilmente vamos a tener procesos de resocialización y vamos a tener gente que no siga delinquiendo desde las cárceles. Pero tampoco está al punto del tema de las megacárceles que propone el nuevo presidente, porque veamos el ejemplo que pasa en El Salvador, donde también hay problemas de derechos humanos, de vulneraciones de derechos vitales. Y aquí en Colombia, realmente una megacárcel de esa forma no va a tapar todo el hueco de seguridad que se tiene. Porque no es solamente la megacárcel, sino también es el tema de las penas, de un cambio en las penas que puede que se implemente como puede que no, pero que hace que esos reincidentes en delitos no salgan y cometan un delito peor Claro. y vuelvan y salgan nuevamente. Entonces aquí la reforma penal también es importante. Y el fortalecimiento del sistema penitenciario y carcelario no se va a solucionar. Que quede completamente claro que a un gobierno de 4 años le queda muy difícil solucionar todo el problema carcelario. Pero si un gobierno, que puede ser construye 5 buenas cárceles, no megacárceles, no bodegas, en donde la gente tenga apenas 60 centímetros cuadrados para vivir las 24 horas del día. No, eso no funciona. Eso no funciona así.
No, cárceles como la cárcel distrital, que tengo el honor de haber construido esa cárcel o de la administración de Peñalosa Mocus a comienzos de este siglo, y después de 24 años sigue siendo la mejor cárcel que tiene el país. Y ese es un buen ejemplo. E igualmente hicimos unos diseños en Medellín con Federico Gutiérrez y hoy también Medellín está construyendo una cárcel de similares características. Y construye cárceles de veras de 2.000, 2.200 internos cada una. Y desde luego no son manejadas por el IMPEC, no son manejadas por la USPED, se hace en alianza público-privada y hay control por parte del Estado de esas cárceles y desde ahí no delinquen, la cosa comienza a cambiar. Ese precisamente yo creo que es la salida posible en este tema de las cárceles. Construir las cárceles que hizo Bukele en El Salvador no es el camino, tú lo has dicho, tienen graves problemas de violación de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Las declaraciones que han dado los ministros del Salvador no son las más afortunadas. Dicen que ellos esperan que los delincuentes se pudran toda la vida metidos ahí. Eso no es, eso en un Estado de Derecho no se puede permitir. Ecuador hizo una cárcel similar, megacárcel, y hoy tiene problemas de violación de derechos humanos, de suicidios, de tuberculosis y de problemas de violencia. Entonces, eso no es el camino. Yo lo que creo es que afortunadamente en unas declaraciones que ya dio el doctor Iván Cancino, que es el ministro, a partir de hoy, el ministro de Justicia, las declaraciones es que no se trata pues de meter todo el mundo a la cárcel y demás. Y tú tenías una parte importante que planteabas, la reforma del tema de penas y demás, y cómo lograr que algunos no terminen delinquiendo. Hay muchas penas con cárcel donde la gente no debería estar en la cárcel. Te voy a colocar un solo ejemplo, aunque la gente desde luego quiere que estén. La gente que no le da alimentos a los hijos. Se separan, entonces tienen que darle 3.000, 300.000, 500.000 pesos mensuales para el alimento de su hijo. Y el sinvergüenza no le da la plata. ¿Sí? Se niega. Y el juez lo condena a la cárcel. Esa persona que no dio 500.000 pesos mensuales para el mantenimiento de su hijo, le vale a la cárcel 2.200.000 mensual. Es más fácil que el Estado le dé los 500.000 pesos del alimento del chino y sale más barato. No, yo creo, y yo tengo una propuesta de cárceles de fines de semana. Y eso es posible. De fines de semana. Sí, eso es posible. Es que De lunes a viernes, al menos, para que sea más extenso. no, de fines de semana. De fines de semana. Por ejemplo, ese caso, el juez le dice a la persona, si usted no le da la mensualidad, se va para la cárcel. Si le da la mensualidad, yo de todas formas lo voy a controlar 6 meses mínimo, pues, o un año, lo que tenga. Pero usted trabaja de lunes a viernes y el viernes va a un sitio, que eso lo pueden adoptar las alcaldías locales, un sitio que puede ser un edificio grande, en donde hay una serie de, no de celdas, sino de cuartos y demás. Lo que antiguamente conocimos como la cárcel para conductores, que era así, apenas se necesita un celador. Y allí se trabaja con ellos los fines de semana en proceso de transformación hacia la responsabilidad y de conciencia. Yo estoy seguro que a los 3 meses o a los 2 meses, a ese grupo de hombres que no daban alimentos, que trabajan durante la semana y que dan el recurso y que el fin de semana hacemos un proceso de cambio, a los 2 meses lo estoy sacando al estadio a cuidar partidos de fútbol Y o a adicional, conciertos. y adicional que este tipo de personas no son un peligro para la No sociedad. son, O sea, claramente están son cometiendo peligro algo. para el hijo. Sí, pero un peligro para la sociedad como homicidios, violaciones, tantos delitos que realmente sí repercuten en la sociedad. Realmente se podrían manejar de otra manera, como comenta, no sé si una cárcel de fin de semana, pero, Son ideas que es posible desarrollar. pero siento que sí es muy importante una reforma en las penas, porque el tema de seguridad se puede desglosar no solamente en encontrar al delincuente, en darle la pena, en una cárcel, como comentábamos hace un momento, que en una megacárcel, pero sí con mejores No, claro. condiciones que las actuales, pero sí con una pena en donde les dé ese miedo de cometer el delito.
digamos que la idea siempre ha sido aumentar años de cárcel, como un poder disuasivo. Pero eso no ha funcionado. Yo hice parte del comité, la Comisión de Política Criminal de la ministra Borrero, que fue primera ministra de Duque. Yo estuve ahí como en esa comisión y era como el único que no era abogado, yo soy sociólogo. Yo le decía, oye, ¿por qué no hablamos de la pena mínima? No hablemos de la pena máxima, hablemos de la pena mínima. Porque es que Colombia, por ejemplo, ha tenido pena máxima de 60 años para secuestradores. Y Colombia llegó a tener 3.500 secuestros y no existe el primer secuestrador sancionado con 60 años de cárcel. Ni existe seguramente el primer secuestrador que haya pagado más de 15 años de cárcel. Entonces hablemos de penas mínimas. Si una persona mata con sevicia, no fue un tema de una riña de amigos que se pusieron a discutir un problema, no, sino que la pena máxima mínima podría ser, haga lo que haga, usted no sale en 15 años. Haga lo que haga, usted va a durar 15 años metido en la cárcel. Y si le vamos a aplicar 30. Y si se comporta mal, 30. ¿Es esto? Pero lo mínimo que usted debe pagar por esto son 15. Entonces, a veces estamos llenos de normas y de penas altas que no se aplican. El tema es cómo logramos hacer una reforma que realmente se aplique y que realmente disuada. Y yo creo que hay medios alternativos. Mira, hay un ejemplo buenísimo en temas de justicia restaurativa. En 2015, pero lo que más desarrolló fue Enrique Peñalosa, se hizo justicia restaurativa para adolescentes. Antes de esa justicia restaurativa para adolescentes, dentro del sistema penal, dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el 80% de los muchachos que cometían delitos los privaban de la libertad. Digamos que dicen que eso no está bien hablar de jóvenes privados de la libertad, sino que iban a un lugar, a centros especializados, pero eso eran cárceles, yo los conocí, parecían cárceles en todo lado. Iban el 80% y solamente el 20% se le daba medida alternativa. Con la justicia restaurativa, pero además reincidían. Yo conocí eso y eso parecían cárceles. Habían caciques, vendían drogas, amenazaban, apuñaleaban. No, es terrible porque eso lo maneja el ICBF y eso es un desastre. Antes de eso sucedía esto. Cuando comenzó la justicia restaurativa en Bogotá, la cosa se invirtió. Ya solamente el 20% iba a medida privativa de la libertad y el 80% trabajaba en medidas alternativas en donde se trabajaba con el muchacho y la familia. Ese programa tiene reincidencia solamente del 5%. ¿Qué quiere decir? De cada 100 jóvenes que son sancionados en justicia restaurativa, solamente 5 vuelven a reincidir. Porque se trabaja con ellos, con la familia y con la comunidad. Y hay un cambio profundo, pero los municipios necesitan invertir en eso. Y eso lo hizo Bogotá, también lo hace Medellín, lo están haciendo otras ciudades, pero Bogotá fue la ciudad que comenzó con ese tipo de cosas. Cuando fui subsecretario, lo metimos en la cárcel distrital. Y ya hay justicia restaurativa para presos, adultos, y lo podemos hacer con adultos también, que salgan durante la semana a estudiar y a trabajar, que hacen metidos ahí. Una resocialización y un cambio realmente en la seguridad de Colombia. Hugo, muchísimas gracias por este análisis. Seguimos en nuestra transmisión especial. Sigan con nosotros, no se desconecten.